Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Soy Víctor Montes Rentería, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que pues está ya aquí y de hecho necesita una actualización. Usted nos va a entender enseguida por qué. Le estoy hablando del registro de prestadoras de servicios especializadas u obras especializadas, mejor conocido como el REPSE. Y para que hoy tengamos información de primera mano sobre este tema tan importante, le damos la bienvenida a la contadora y abogada Carla Arlaez Rojas Quesada. Ella nos acompaña otra vez en este podcast. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a ti, al Colegio de Contadores y a la audiencia que nos está escuchando. El REPSE, de acuerdo a lo que estábamos platicando previo a comenzar con esta grabación, me decías que fue el parteaguas cuando termina entonces el outsourcing, a partir de ahí. Sí, es 2021 cuando se modifica. El 23 de abril del 2021 tuvimos la eliminación del outsourcing. ¿Qué significa esto? Prohíben ya a través de la Ley Federal del Trabajo que tú puedas tener una intermediación laboral como outsourcing. ¿Por qué? Porque el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo prohibía ya que el trabajo no es artículo de comercio, es decir, tú no puedes rentar, vender, prestar trabajadores, cuando la gente sí lo hacía. O sea, había empresas que te decían, pues aquí te va el trabajador para que trabaje en tu empresa, ¿no? Eso ya está prohibido. Y entonces, ¿qué es lo que sí quedó permitido? El que se hicieran prestación de servicios u obras especializadas. ¿Qué se considerará especializado? Hay dos requisitos básicos para considerarse especializados. El primero es el que tú tengas un registro de REPSE, siempre y cuando el segundo sería que la empresa sea una empresa especializada porque le presta servicios a un tercero que no forma parte del objeto social o la actividad preponderante del tercero. Déjame te traduzco esto. A ver. Si yo me dedico a ser una empresa de comedor, ¿no? Servicios de comedor, yo no puedo tener a las cocineras subcontratadas, porque a eso me dedico. Claro. Yo soy el que soy especialista en eso, por lo tanto las cocineras las debo de tener yo. ¿Qué sí puedo contratar? Pues tal vez el flete de que si yo tengo que ir a dar banquete en algún otro lugar, pues alguien me traslade porque yo no soy especialista en trasladar o en tener el equipo para traslado, pero sí en los banquetes mismos. Entonces básicamente hoy lo que tenemos que discernir en las empresas es cuáles son tus actividades a las que te dedicas de manera preponderante para lograr tu objeto social y entonces entender cuál es tu objeto social, para qué te creaste, pues para instalar, para fabricar, para construir. Eso, todo lo que involucre ese proceso, no podrás subcontratar personal para esas actividades, pero sí para actividades, digamos, accesorias a la empresa, que son necesarias para que la empresa funcione, pero que no son necesariamente parte del objeto social. No sé si fui clara. Tomando ese mismo ejemplo que haces de referencia del comedor industrial, se aplicaría el mismo concepto si, por ejemplo, una transnacional en la zona del Salto fabrica partes electrónicas y requiere de un comedor. Entonces, como no es objeto social, sí puede tener subcontratado a un comedor. Lo explicaste mejor que yo. Es correcto. O sea, al final del día, sí puedes subcontratar al comedor porque no es parte de su objeto y ese sería para esa empresa un servicio especializado. Aquí yo quiero hacer una connotación muy importante porque la gente luego me dice, oye Carla, dame un listado de los servicios que son especializados. Todos. Todos son especializados porque hasta para barrer necesitas una especialización de saber agarrar la escoba, ¿no? Sé que estoy escuchándome muy básica, pero así es. Todo es especializado. En esta ley lo que hizo fue decir, no es que tú seas especializado, no es que lo que tú hagas sea especializado, es que no es la acción, sino es a quién se lo prestas. Para esta ley, se considerará especializado depende de a quién le prestas el servicio. Por ejemplo, mismo comedor. Si yo soy la empresa de comedor y ya lo decías tú, a una electrónica se lo presto, para la electrónica es especializado porque electrónica no es parte de su objeto social. Pero ¿qué pasa si un amigo tuyo que se dedica a lo mismo que tú, le llegó un super banquete y te quiere contratar para que lo ayudes? Eso es lo que ya no estaría permitido. Porque ambos se dedican a lo mismo. Y ya no es posible que haya esa operación. Exacto, entonces ya no sería especializado para ese amigo tuyo que se dedica al comedor también. Entonces, ¿qué pasa? No existe una lista de especializados porque no se trata del servicio mismo, sino a quién se le presta. ¿Te fijas? Para la ley, lo hace especializado a quien se lo prestas, a quien sí se dedica a eso o a quien no se dedica a eso. Claro, además me parece un ejercicio de honestidad en donde la empresa asume que tiene un objeto social y tiene una obligación que debe de cumplir con sus trabajadores. Más que nada
nada es eso, ¿no? Intersectores, pues se entiende que uno le tiene que prestar servicio al otro, pero en el mismo ramo de trabajo, en la misma línea de producción o de servicio, pues no podría haber diferencias. Básicamente esto se hizo y se creó. El origen debiera de ser pensando en garantizar los derechos a los trabajadores. El que no quieras decir es que no son míos, son del otro, por lo tanto yo no les pago PTU, yo no les doy prestaciones. Ese fue el origen. El resarcir derechos que se les estaban, digamos, no otorgando a los trabajadores por contratarlos a través de outsourcing, ¿no? Lo que era el outsourcing. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy se trata de garantizar esto, pero también seamos honestos. No solo es un tema laboral, no solo es un tema de protección de derechos, es un tema fiscal también. ¿Por qué? Porque el que tú no cumplas con requisitos, ahorita hemos hablado de lo que dice la Ley Federal del Trabajo, pero conlleva el que también se reformó la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de IVA, la Ley de ISR, o sea, tiene efectos fiscales. Y también ante esas autoridades fiscales debemos de tener que presentar información para decir que estamos bien también con esas autoridades y que somos una operación que es transparente, ¿no? ¿Y cuándo nace el REPSE como tal, Carla? El REPSE como tal, en estricto sentido, la reforma, te decía, fue el día 23 de abril del 2021. Sin embargo, se publica en la ley, pero lo que establecen los transitorios es que se dará a conocer a través de la misma autoridad cuáles serán los lineamientos para inscribirte. Hasta el 24 de mayo del 2021, o sea, prácticamente un mes después, se publicó el acuerdo de la Secretaría en donde nos dice a través de qué plataforma, cómo lo vamos a hacer. Y hoy existe una plataforma, ¿no? El REPSE mismo. Y la primera vez que alguien pudo entrar a esa plataforma fue el 25 de mayo, o sea, el día siguiente de este acuerdo. En este acuerdo viene alineado con la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo dice que pues habrá una plataforma que ya nos dirán cómo funciona. Sale el acuerdo y ya hay la plataforma. Pero nos dice una segunda cosa que por eso es interesante este tema hoy, 3 años después. Porque dice que tendremos que hacer todos una renovación cada 3 años. Por lo tanto, 2021, 2022, 2023, 2024 es su tercer año. Aquellos que se inscribieron en 2021, la primera vez que van a tener que registrar su renovación es este 2024. Y eso empezó a partir del 1 de marzo del 2024, las renovaciones. ¿Las renovaciones es en el mismo portal del REPSE o hay que buscar otra alternativa? Porque tengo a la vista en esta pantalla la guía de registro del REPSE y está un apartado de preguntas frecuentes y guía de registro, pero no habla de una renovación como tal. ¿Ese proceso cómo sería? Es ahí, cuando tú le pones ingresar, ya a través del proceso, cuando te pide la fiel y demás, ya te va a decir qué quieres, si renovar o registrar, ¿no? Entonces, efectivamente es a través de la misma plataforma. De hecho, cuando tú te registras, subiste una serie de información y contestaste unos cuestionarios, subiste información fiscal, información del IMSS, información del Infonavit, etcétera, ¿no? Hoy que tenemos, se reformó este acuerdo, el acuerdo aquel que le dio nacimiento, que fue en 2021, también tuvo 2 reformas ya. Una de las reformas fue el 3 de febrero del 2023. Esa reforma en particular casi nadie se dio cuenta, fíjate. No sé por qué razón, la mayoría no se dio cuenta. Y como todavía no teníamos este podcast, ¿verdad? Pues no pudimos venir a hablar del tema. El 3 de febrero del 2023 se reformó el acuerdo. ¿Qué le reforman al acuerdo? La forma de fiscalización de la autoridad. Es decir, cómo es que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social le va a dar facultades a sus inspectores para hacer revisiones de REPSE. ¿Sale? Básicamente, por así decirlo. Y ahorita la siguiente reforma, que es la segunda, el 21 de febrero del 2024, en donde nos dice cómo vamos a renovar, qué efectos va a tener, qué pasa si no renuevo, qué nuevos requisitos se agregaron, etcétera, etcétera. Y uno de los nuevos requisitos que se agregó, y no fuera, déjame, te corrijo ahí, me autocorrijo ahí. Y me autocorrijo porque es una idea también que tiene la gente. Se cree que es un nuevo requisito estar en Fonacot, porque hoy la plataforma te pide que pongas el número de Fonacot. Sin embargo, desde que nació el acuerdo, era un requisito, pero antes no lo validaba la plataforma. Entonces, para la gente hoy eso pareciera que es algo nuevo, ¿no? ¿Por qué ahora me está pidiendo Fonacot? Siempre te lo ha pedido. La diferencia es que antes nada más te decía que bajo protesta de decir verdad, dijeras que lo tenías. Hoy sí te dice, demuéstrame que lo tienes. Y entonces dame un número de folio. Es bien importante esto porque el Fonacot mucha gente tampoco sabe que es una obligación. Y esta obligación nació desde el 2012. En la reforma del 2012, todas las empresas en México deben estar registradas al Fonacot. Sin embargo, una gran cantidad de ellas aún no cumple con esa obligación. El REPSE, ¿qué está haciendo? Como es un mecanismo, decíamos, de garantizar derechos, pues está garantizando que estés cumpliendo con ciertas obligaciones como esta. El caso de Fonacot es una prestación, por así decirlo, para que tengan los trabajadores acceso a crédito blando. Es correcto, es correcto. Ahora, antes de ir a la primera pausa, Carla, que nos pudieras decir, ¿el REPSE se puede cancelar? Fíjate que la única manera de cancelar, aún no existe dentro de la plataforma un clic para dar cancelación.
La única forma de cancelación formal sería que tú a través de un correo electrónico o presentándote directamente en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, presentes un escrito en donde solicites que quieres la cancelación, pero además justifiques por qué vas a querer la cancelación. Es decir, justifícame por qué ya no eres especializado, o sea, por qué ya no quieres este registro, ¿no? Esa sería la única vía. Sin embargo, ¿qué pasó? En este acuerdo del que acabamos de comentar, la renovación es cada 3 años. Va a empezar de manera escalonada. Eso también es interesante porque al menos espero que no se sature la plataforma como lo hacen todas las autoridades fiscales. Va a ser escalonada y en esta renovación, si tú no renuevas, se dará por cancelado el registro. Nada más que yo ahí sí les digo a todos, ojo con esto, porque muchos dicen, bueno, pues no lo renuevo. No hago nada y que cancele. Exacto, que se cancele. Pero fíjense bien, la cancelación por no renovación no deja de ser una cancelación por un incumplimiento a una obligación que tenías, que era de renovar. Entonces, no es lo mismo decir cancelo porque te justifiqué que ya no soy especializado a cancelo porque no cumplí con una renovación. Es un tipo de cancelación distinta. Sí. ¿Qué podría pasar? Que conllevaría una connotación de incumplimiento que puede llegar a una fiscalización. Sí, te puede dejar en el limbo jurídico. Es correcto. Entonces, no la recomiendo de esa manera. Muchos sí están queriendo tomar esa decisión. Yo no lo recomiendo. Bueno, pues estamos hablando del registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas REPSE en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hacemos una primera pausa y regresamos para seguir hablando de este importante tema. Este próximo 24 de abril participa en la conferencia Precios de transferencia en personas físicas e ICIF. Anexos de partes relacionadas. Los precios de transferencia en el contexto de personas físicas se refieren a los precios o tarifas para transacciones entre personas físicas relacionadas que residen en diferentes jurisdicciones fiscales. Esta conferencia te ayudará a identificar cuáles personas físicas están obligadas a presentar la información sobre la situación fiscal ICIF, el impuesto sobre la renta de los servicios de intermediación financiera. Participa de manera presencial o en línea y escucha la información que la licenciada en Economía Beatriz Guadalupe Guerra Correa aportará a todos los interesados en el tema. No te pierdas esta oportunidad. Aprovecha las tarifas especiales del Colegio de Contadores para asociados y el descuento especial para estudiantes, presentando Cardex, credencial o constancia vigente de la licenciatura. Un taller sobre la preparación de la Declaración Anual 2023 de Personas Físicas puede ayudarte a comprender los requisitos legales, los formularios necesarios y los plazos de presentación de esta obligación. También puedes conocer las deducciones y beneficios fiscales disponibles para maximizar tus devoluciones. Aprovecha el curso taller Preparación para la Declaración Anual 2023 de Personas Físicas, que se realizará el lunes 22 de abril en la modalidad virtual. Capacítate desde la comodidad de tu casa o en las instalaciones de tu empresa. Asegura tu lugar en la página del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y conoce las disposiciones que las personas físicas deben considerar en materia de ISR para la determinación de los pagos provisionales e impuesto anual, análisis de las deducciones personales, así como aspectos a cuidar para evitar la discrepancia fiscal y particularidades del régimen simplificado de confianza, entre otros temas de relevancia para ti. Luego de esta pausa regresamos a esta charla con la contadora y abogada Carla Arlae Rojas Quesada hablando de el REPSE. Usted ya escuchó el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas que administra y lleva la batuta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ya que explicábamos el contexto jurídico de nacimiento del REPSE, las obligaciones de esta renovación que se tiene que llevar a cabo en 2024, le pedimos a la abogada y contadora Carla Arlae que nos explique lo que tiene como implicaciones el hacer o no hacer el registro. Primero que nada, a mí me gustaría saber si cumples o incumples con tu registro del REPSE, Carla. ¿Tiene alguna consecuencia en esta relación cliente-proveedor en algún momento? Justamente el tema de este registro lo que hace es vincular la responsabilidad y hacerlos responsables solidarios a ambas partes. Decíamos tanto de los trabajadores, pero tiene efectos fiscales. ¿Qué pasó? La reforma de esta ley implicó, como lo decíamos, ley del Seguro Social, ley del Infonavit, ley de ISR, ley de IVA, Código Fiscal de la Federación, ley federal del trabajo y aparte 2 leyes más, pero para efectos burócratas, es decir, también para el Estado
le aplica, O sea, no solo a los particulares, pero hoy estaremos hablando principalmente en los particulares. Y en este sentido, ¿qué pasa? Si tú no cumples con tus obligaciones, es decir, tú no te registraste, el registrarte no nada más es registrarte, tienes obligaciones adicionales. ¿Cuáles son? Tienes que tener un contrato especial, en donde ese contrato especial debe de tener añadido quién es el prestador, el número de REPSE que tramitó, el número de trabajadores promedio que pondrá a disposición del tercero y la actividad específica que va a desarrollar que sea congruente con el REPSE. Tienes que tener como obligación plenamente identificados a tus trabajadores en la empresa de tu cliente. Tienes que llenar el ICSOE y el SISUB, que son las informativas que son cada 4 meses para el IMSS y el Infonavit, en donde tú le asignas cuántos trabajadores en cada contrato va a haber de los que tuviste con tus clientes. Y tienes que además, en materia fiscal, tienes que darle mes a mes a tu cliente por haberte contratado tu declaración de IVA, tu declaración de ISR para que vea que sí estás pagando las retenciones de los trabajadores, copia de la nómina, copia de los pagos de que le pagaste a los trabajadores, copia del pago del SUA, o sea, un montón de información para que tu cliente vea que sí estás cumpliendo porque es responsable solidario tuyo. Y además, si te dedicas a la construcción, en el CIROC, haber manifestado también que eras especializado. Fíjate cómo es un montón de obligaciones. ¿Qué pasa si no cumplo con alguna de ellas? O me cancelan el REPSE, como decíamos hace rato, o me lo niegan en algún momento y yo sigo trabajando. Ahí vamos a tener consecuencias, primero, de multas por estar haciendo una acción que no debo. Segunda, se puede considerar delito. Por lo tanto, es tema penal. Tercero, el tema en donde para tu cliente va a dejar de ser deducibles las facturas que tuvo contigo y dejar de ser acreditable el IVA. Pero además, como tú firmas contratos con tus clientes, el cliente te puede llegar a demandar. ¿Por qué? Por incumplimiento. O sea que imagínate el problemón que se representa hacer esto. Y sí es bien importante que tomen conciencia de que es un registro que aparentemente es muy sencillo, y lo pongo entre comillas de llenar, porque no simplemente es subir información y cargar información, pero que no lo están haciendo con la debida importancia y puede tener muchas consecuencias. ¿Ya has tenido algún ejemplo de casos de personas que están haciendo el registro por hacerlo, pero no confirman o entregan la documentación que realmente es válida? Fíjate que esa pregunta, hay tres situaciones que yo quisiera platicar. En una en donde me han dicho, oye Carla, pues yo en lugar de ponerle datos le puse XXX o 000 y me dejó pasar. Entonces no le puse en realidad un dato. Lo que hice es engañar al sistema y sí me dio mi REPSE. Eso no significa que esté bien. Claro. Y eso no significa que la autoridad del día de mañana no te pueda llegar a fiscalizar y entonces dejarte sin efectos un REPSE por haber mentido en la información, tener una cancelación con todos los efectos fiscales legales que acabamos de comentar. Otro de los casos es, oye Carla, a mí no me dejaba, yo no pude cambiar mi acta constitutiva a tiempo o situaciones de estas y yo subí una hoja en blanco. El PDF es una hoja en blanco, no subí mi acta constitutiva porque no me convenía y el REPSE me dejó presentarlo. Pues sí, claro, la plataforma no piensa, la plataforma dijo, yo recibí un documento y con eso me quedo. Ya tengo el documento, pero cuando una persona abre ese documento y ve que está en blanco, pues lo estás engañando, ¿no? Eso es un engaño a la autoridad, con las mismas consecuencias legales. Y otra de las cosas importantes que llega a ocurrir es que no nada más es en un tema de información o en un tema de registro, sino que estas de las que acabo de hablar, ICSOE, SISUB, REPSE, SIROC, todo debe de ir integral y amalgamado. ¿Qué es lo más común? Al REPSE le dije una cosa, en el SISUB subo otra, en el ICSOE subo otra, en el SIROC subo otro, y hay incongruencia fiscal. Esa es la palabra, Víctor, incongruencia fiscal. Y entonces eso detona que se prendan semáforos en algún momento y te lleguen revisiones. Yo no digo que vayas a salir bien o mal, tal vez lo puedas demostrar, pero ya te pusiste en un acto de fiscalización, en un acto de molestia por una situación de no cuidar la administración correcta del REPSE. Realmente en este sentido sí debemos de llevar un control adecuado. Han dejado el REPSE como muy, es algo necesario, me lo pide mi cliente, entonces hazlo como sea, nada más para cumplir con el cliente. Pero recuerden que todo lo que subes ahí, todo es electrónico, todo está en plataformas, es ante las autoridades, estás firmando con tu fiel bajo protesta de decir verdad. Entonces el hecho de no hacerlo de manera adecuada, claro que te puede traer consecuencias. Yo ya he tenido los casos en donde estamos defendiendo a personas porque resulta que las tenemos que amparar porque justamente cometieron alguna situación que no debieron, les cancelan el REPSE y la cancelación que implica. Ya no puedes seguir trabajando en eso. Insisto, no vas a ser deducibles y acreditables las facturas que emitiste. Tu cliente ya te demandó. O sea, tienen que contratar un penalista, un fiscalista, un mercantilista. O sea, se vuelve muy complejo. Ahora, me llama la atención en este caso específico, si tú, como decías en este caso, pudo ser con dolo. Pero si te llegas a equivocar, porque a lo mejor tenías una misma carpeta, otros documentos y subiste el que es equivocado,
tienes la posibilidad de rectificar, es decir, acercarte a la autoridad y decirle, oigan, en este registro me equivoqué y este documento que subí no es el correcto. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Tú tienes, de acuerdo a tu experiencia, conocimiento de algún proceso que te permita corregir? Fíjate que la plataforma no te lo permite, sin embargo, sí lo hemos hecho y ya nos ha pasado. Sí, obviamente cometemos errores, ¿no? O sea, cualquier empresa de repente me dice, oye, hice A y era B. Muy bien, ¿qué hacemos? Nos acercamos directamente a la Secretaría para poder corregir la situación. Nos han apoyado bastante, ¿no? Ya sea a través de la Secretaría presencialmente o ya sea a través del correo electrónico genérico que te pone la propia plataforma para corrección de datos. Me regresaba un poquito a esto del EXOE y el CICEP. ¿Por qué lo vinculan directamente con el IMSS? ¿Cuál es la intención de la autoridad de que esté perfectamente amarrado con estas instituciones? Yo te decía que esta es una reforma laboral, pero con efectos fiscales. La verdad es que aprovecharon la coyuntura de un solo proceso para fiscalizar un montón de cosas. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba antes con las outsourcing? ¿Sabes qué? Yo decía que era una prestadora de servicios, o sea, un outsourcing. No eras responsable tú de esos trabajadores, era yo, pero si yo cumplía, los tenía bien dados de alta, no los tenía bien dados de alta, ese era mi problema, no tuyo, aparentemente. Depende del tipo de contratos que había y demás. ¿Qué hicieron ahora? No. Por eso es en el REPSE, por eso es y el padrón es público. Al final del día, si tú te metes a la plataforma, tú puedes consultar a quien tú quieras, para ver si está vigente su REPSE o no. Y entonces, en este sentido, ¿qué hizo la autoridad? Los hago responsables solidarios, pero responsables solidarios en donde también hice responsable al beneficiario del servicio, es decir, tu cliente, el cliente de la prestadora, como coadyuvante de la fiscalización. O sea, va a ser mi apoyo para que te fiscalice a ti, prestador, que sí es cierto que estés cumpliendo, porque si tú no cumples y él no revisó, entonces no nada más es un tema de responsabilidad solidaria. La consecuencia es para ambos. Cuando antes, ¿qué pasaba? Es que fue el outsourcing, yo no sabía, yo no sé nada y tratábamos de desvincularnos. Y hoy, fiscalmente y laboralmente no te vas a poder desvincular. Algo importante, plazos. Hablamos de una renovación del REPSE. ¿Existen plazos en el procedimiento? ¿Cuántos meses va a durar? ¿Cuántos días le toca a cada quien? No sé si nos podrás detallar esa parte. Fíjate que eso es bien importante porque la gente muchos no se dieron cuenta que sí, efectivamente hay que renovar cada 3 años. La autoridad publicó en el acuerdo publicado el 21 de febrero, lo pueden buscar en el Diario Oficial de la Federación, publicó un calendario. ¿De qué depende el calendario? ¿Cuándo te registraste? Por ejemplo, si yo me registré el 15 de junio, vamos a decir del 2021, te dice, yo voy a abrir la plataforma para ti desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo. 3 meses te va a dar, previos a tu vencimiento, al mes de tu vencimiento. Si tú no te metiste en ese periodo, ya no puedes renovar. Se va a cerrar la plataforma. ¿Eso qué implicaría? Que en automático se dará por cancelado tu registro. Que es bien importante y yo aquí quiero hacer dos observaciones muy importantes. Una, estar pendiente del periodo y por favor no hagan lo que como buenos mexicanos hacemos en el último minuto, porque si algo salió mal, si no pudiste subir el documento, si lo que quieras que pase, ya va a llevar una consecuencia. La consecuencia es la misma, la cancelación. Es correcto. Y 2, métanse a hacer un análisis previo. Quienes ya están en junio, por ejemplo, pues ahorita es su periodo, ya van tarde, digamos. Pero quienes estuvieron en julio, agosto, septiembre, octubre del 2021, que les toca hasta los siguientes meses, están en muy buen tiempo de ahorita hacer un análisis porque hay que volver a subir toda la información, hay que volver a cargar, que tengas todo listo, que no te esperes. Algo que me he dado cuenta con estas renovaciones, me hablan mucho, Víctor, y me dicen, oye, Carla, yo me registré como servicio de comedor, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero hice un pequeño cambio a mi actividad. ¿Cuándo hiciste tu pequeño cambio de actividad? Hace como 2 años. Híjole. Y no avisaste. Pues. No, porque sí puedes hacer actualización de actividad. ¿Y qué pequeño cambio? Pues que ya no hago servicios de comedor, ahora soy fletera. Caray. No, pues es que no fue un cambio de actividad, cambiaste giro. De giro totalmente. ¿Me explico? Sí, o sea, sí. Y no avisaste, ¿no? ¿Me explico? O sea, sí. Y te lo conté bien dramático, pero así me puedo encontrar un montón de cosas en donde están haciendo actividades que ya no están permitidas a lo que tú registraste hace 2 años o 3. Entonces, es importante que ahorita, yo siempre le digo, haz una introspección. Actualízate, revísate. Revísate a tiempo para que no se te pasen esos periodos de 3 meses, porque sí tendría una consecuencia. El calendario está publicado, vienen todas las fechas posibles, digamos, en ese calendario. Si estén pendientes porque se va a abrir. Es más, si a ti te tocaba, por ejemplo, en septiembre, es cuando es tu periodo, se te va a abrir de junio a agosto. Si tú quieres entrar ahorita, no te deja entrar. Porque no estás en periodo, no te toca. Eso creo que es positivo porque la verdad es que no va a saturar la plataforma, creo que es lo que están cuidando, que no se sobresature y entonces no se caiga, ¿no? Como se caen normalmente las plataformas. ¿Cuántos están registrados en promedio en REPSE? En REPSE tenemos 132,000 empresas registradas. Muchísimo. Promedio. Imagínate, o sea, 132,000. Ojo, porque aquellos que les toca agosto y septiembre son los 2 meses, o sea, cuando tramitaron, son los 2 meses en donde más REPSEs hay presentados en la vida.
Entonces, si tú lo tramitaste en agosto o septiembre de 2021, toma tus precauciones porque es el pico en donde hay más que van a presentar. Entonces, seguramente sí tendrás problemas con la plataforma, exacto. Bien, yo le recomiendo que usted también revise la página del REPSE porque hay una guía de registro, pero si tienen más dudas, ¿se pueden acercar al colegio? Por supuesto, en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara estamos siempre abiertos. Hay varias comisiones. Yo pertenezco a la Comisión de Seguridad Social e Impuestos Estatales, que es la que se encarga de atender este tipo de consultas, así es que con gusto los estamos esperando. Muy bien, ¿algo más, Carla? Pues básicamente yo quisiera concluir con la prevención más que la corrección, ¿no? O sea, claro. El tema de empieza a trabajar tus documentos de manera previa, no te esperes al último momento, revisa que todo esté en orden. Si no puedes, no sabes o no estás seguro, consulta, pregunta. ¿Qué pasa? Hay cuestionarios que trae el REPSE que me han dicho, es que yo le puse no porque no entendí la pregunta. ¿Y por qué no preguntaste? Claro. Sí me explico. O sea, el tema es asesórense e insisto, en el colegio siempre estamos abiertos para Hablando eso. Entre contadores, no porque no sea el SAT, no es tan quisquilloso. Es la Secretaría del Trabajo, pero también tiene facultades de revisión. Sí, por supuesto. Muy bien. Llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por el acompañamiento y usted habernos escuchado. Agradecer a la contadora y abogada Carla Arlae Rojas Quesada por esta charla. Hoy del REPSE, el registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas. Muchas gracias, Carla. Al contrario, gracias, Te Víctor. esperamos en la siguiente porque hay mucho de qué hablar. Con gusto. Gracias. Hasta luego. Pásela bien. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos en la siguiente emisión de este podcast. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!